y no solo como una enfermedad. ¿A qué se refiere esto? A que la diversidad de signos y síntomas que habrá en esta entidad nosológica nos puede llegar a pensar que son muchas enfermedades y no solo una en específico, o al menos muchas variantes, que se va a caracterizar precisamente por los síntomas positivos y síntomas negativos, por los síntomas psicóticos y los síntomas relacionados al, a, esta, a este hipofuncionamiento dopaminérgico que veremos más adelante. Primero, en promedio de personas que tienen esquizofrenia, se dice que es aproximadamente el 1% de la población. Obviamente eso va oscilando, ¿no? En un máximo de 2, en un mínimo de 0.6, pero el promedio tal cual es de un 1% de la población puede presentar esquizofrenia o presenta esquizofrenia, para ser más puntual en esta aseveración. Eh, Va a haber una prevalencia igual entre hombres y mujeres, pero discretamente más alta en hombres. ¿Sí? Hay algunas bibliografías que marcan 2:1, otras 1.5:1, pero sí habrá una prevalencia más marcada en hombres, ¿sale? Vamos a tener una asociación genética importante para familiares de primer grado en especial, y algunas asociaciones estacionales que se han estado buscando relacionadas con el invierno, dependiendo del hemisferio en donde se realice, en donde nazca el individuo, pero pues no se ha encontrado una asociación causal apropiada para saber qué es lo que está sucediendo. Y estos factores de riesgo asociados al consumo de sustancias, principalmente de tipo alucinógeno o de tipo estimulante. Le damos siguiente, por favor, y pues obviamente la carga económica que significa esto para los individuos, porque es sumamente discapacitante. Son personas que se quedan sin calle y en condiciones, sin casa y en condiciones de calle. Eh, Ok, algunos factores de riesgo genéticos y fisiológicos que les presentan sus compañeros. Eh, no hay un gen en específico que se haya podido identificar. Están en proceso. De hecho, hay varios grupos estudiando el genoma en específico de esquizofrenia. Complicaciones del embarazo y parto principalmente se han ido asociando a infecciones. O sea, toxoplasma, citomegalovirus, han ido buscando asociaciones infecciosas, han encontrado asociaciones estadísticas positivas, pero no se ha resuelto cuál es la causalidad en específico. Veamos siguiente, por favor. Ok. Y aquí están los factores genéticos que hemos descrito. La edad paterna ha sido importante, ha sido razón de estudio, eh, y lo genético. O sea, no hay un específico que podamos decir aquí se encuentra como un rasgo mendeliano, ¿no? Leamos siguiente, por favor. Ok. La hipótesis de la dopamina es la hipótesis que más aceptada se encuentra con respecto a la fisiopatología de la esquizofrenia. No logra explicarlo todo, así como en la depresión. No se logra explicar todo, pero se ha ido estudiando cómo tanto lo hipodopaminérgico, lo hiperdopaminérgico se relaciona con los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Qué se ha buscado? Pues relacionar la serotonina con la afectividad, la noradrenalina, con los episodios de agitación o los episodios catatónicos, y la asociación de la regulación GABAérgica de la dopamina. O sea, cómo la dopamina es regulada
por el ácido gamma aminobutírico y no hay un freno apropiado en estas zonas y causan los síntomas positivos. Pero al final de cuentas son teorías. Lo que actualmente se ha estudiado más son estas vías dopaminérgicas mesolímbicas, mesocorticales, infundibulotuberales, la nigrostriada, tratando de encontrar cuáles son las asociaciones a hacer. Leamos siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Fíjense, esta es una de las enfermedades en donde más marcada es la atrofia cortical, sin otro factor importante. O sea, la dilatación de los ventrículos laterales amplios, una reducción simétrica de los lóbulos, principalmente a razón de la corteza. O sea, vean cómo todas estas partes han ido son descritas como con atrofia. Y esto se explica por la hiperdopaminergia, la teoría de la hiperdopaminergia y cómo este exceso de dopamina y también de glutamato puede ser neurotóxico. La hiperdopaminergia como factor de riesgo de neurotoxicidad. Y así es como han tratado de ir explicando estos cambios que se producen que que no pueden ser resueltos por ninguna otra enfermedad más que por la evolución de la esquizofrenia como tal. Leamos siguiente, por favor. Nada de psicoanálisis. Leamos siguiente, por favor. No, tampoco. Leamos siguiente, por favor. Vamos a ver la esquizofrenia como esta parte, uno, que se relaciona con el neurodesarrollo tal cual. O sea, tiene un componente genético amplio. Vamos a pensar a la dopamina como uno de los factores implicados principales a los receptores dopaminérgicos, principalmente a los D2, los que vamos a ir asociando, que es sobre los cuales se han enfocado los tratamientos farmacológicos sin el éxito que quisiéramos. Como, así como una enfermedad del neurodesarrollo, el pronóstico no es tan bueno. A menor edad de aparición, peor pronóstico habrá, porque no permite la madurez del sistema nervioso central como debería. ¿Cuáles son las áreas que nosotros debemos ir identificando? O sea, habíamos hablado acerca de las áreas mesolímbica, mesocortical, tubular, pero ¿qué es? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la vía mesocortical, vamos viendo cómo las áreas del área tegmental ventral va a estar comunicada directamente con la corteza prefrontal, el área que toma las decisiones. Se han ido estudiando principalmente de la corteza prefrontal dorsolateral, relacionada con la función cognitiva y ejecutiva, y la corteza prefrontal ventromedial. ¿Sale? Teóricamente en estas áreas hay una hipodopaminergia, como les explicaba hace un momento. No vamos a pensar en esquizofrenia nada más como hiperdopaminergia, porque sería lo mismo de pensar en la depresión como un problema de disminución de serotonina, nada más. No es así, es algo más complejo. O sea, áreas específicas, principalmente la vía mesocortical, teóricamente existe una hipofunción dopaminérgica y esto nos va a explicar los errores asociados a las emociones y la función ejecutiva, el aplanamiento emocional, la bulia, la logia, ¿sale? Los sistemas de recompensa
tienen que ver directamente con el área tegmental ventral y sus sistemas de retroalimentación con el núcleo accumbens. Entonces, ahí es donde se comienzan a explicar estas partes asociadas a los síntomas negativos. Y la otra sección es la vía mesolímbica. ¿Sale? La vía mesolímbica se ha asociado principalmente a los síntomas relacionados con las alucinaciones, con las ideas delirantes. En estas áreas es donde se ha estudiado más y quedan las otras dos vías que teóricamente no tienen una afectación importante en la esquizofrenia. Y esto es interesante porque no es otra vez nada más una hipodopaminergia, sino una hiperdopaminergia. Si no, tendríamos síntomas muy parecidos al Parkinson. Si hablamos de la vía nigroestriada, teóricamente esta vía está intacta en la esquizofrenia. Y las manifestaciones que veamos asociadas a la vía nigroestriada serán por el bloqueo dopaminérgico, síntomas parkinsonianos asociados a la medicación. Pero también el tratamiento para el Parkinson puede causar síntomas psicóticos, ¿sale? O sea, no es nada más esta asociación de hipo, hiper, lo que presenta la esquizofrenia, sino otra vez, un sistema muy complejo que todavía se desconoce cuál es en específico. Se ha tratado de encontrar esta relación directamente a los receptores, pero no se ha, no se ha podido explicar. De hecho, uno de los medicamentos que es relativamente nuevo, que es un agonista parcial, en teoría debería de ser muy efectivo, porque decimos, casi todos eran, no, todos los medicamentos eran antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de dos, por lo tanto podían causar parkinsonismo, o sea, esos síntomas relacionados con, con los efectos adversos de la hipodopaminergia en la vía nigroestriada, pero controlaba muy bien los síntomas positivos, pero eran únicamente antagonistas. Llega un agonista parcial o antagonista parcial, como le quieran llamar, en donde teóricamente regula, ¿no? O sea, esta función de estos agonistas parciales es la regulación. Y pensaríamos, bueno, donde está alto, pues lo va a volver bajo, y donde está bajo, pues lo va a volver tan bajo y se solucionaron los síntomas negativos. Había una gran expectativa, por lo tanto, hacia ese medicamento que es el aripiprazol. ¿Vale? Desafortunadamente no ha funcionado. O sea, no es un mal medicamento, pero el bloqueo dopaminérgico no es tan intenso como con los antidopaminérgicos clásicos y la respuesta no es la esperada, ¿sale? No es la esperada. O sea, sí funciona, pero no resuelve los síntomas negativos como se había estado esperando, ¿vale? Entonces, en términos generales, eso es lo que se sabe de la esquizofrenia, se sabe muy poco. Hay otras teorías relacionadas al hormonal, en cómo la testosterona, por la regulación dopaminérgica, es un factor de riesgo para los hombres y se equilibra con la menopausia hacia las mujeres, pero todavía no se saben muchas cosas. ¿Dudas, preguntas sobre esta sección? ¿Algún aporte que quieran hacer de esta primera parte? Respecto, perdón, Bueno, no, me pasaba un cuadro con la neuropatología. ¿Al cuánto tiempo del diagnóstico se presentan estos datos? Otra vez, perdí la pregunta, no la escuché bien, perdón, Guadalupe. Al principio pues, se pasó una tabla de la neuropatología
de que dilatación de los ventrículos y eso. Ajá. Mi duda es de al cuánto tiempo del diagnóstico se presentan estas manifestaciones. Es algo muy variable porque hay mucho tiempo sin psicosis, hay mucho tiempo de psicosis no tratada. Entonces, mientras más sea el tiempo de psicosis no tratada, más van a ser los cambios. Se estima que pueden aparecer entre los 5 a 10 años, no hay un tiempo en específico de evolución de la enfermedad, no es algo inmediato, eso sí, personas con 5 o 10 años ya será más visible una vez de haber iniciado la enfermedad y no el diagnóstico, porque desafortunadamente nos tardamos mucho en hacer el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Con respecto a la neuropatología, decía pues que había alteración eh, tanto en los núcleos basales y el cerebelo, y que pues esto iba a dar que pues los pacientes llegaran a presentar marchas torpes y muecas, y también el libro mencionaba algo de movimientos estereotipados, pero pues no, la verdad no comprendo a qué se refiera con eso. Sí, cuando hablamos de movimientos estereotipados, son movimientos que son realizados sin un sentido o sin un objetivo claro para el observador. O sea, son movimientos repetitivos, tal cual, como estarse balanceando, sale o estar moviendo o un movimiento estereotipado en la cabeza o en las manos, o sea, a eso hace referencia. Movimientos que son aparentemente rítmicos, repetitivos y sin un objetivo evidente para el observador. Y esos tipos de movimientos se podrían llegar a confundir con otras enfermedades como Parkinson. Pues más que Parkinson, con autismo, o sea, o con algún tipo de discapacidad eh, intelectual. Ah, ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, vamos a hablar de el cuadro clínico. Aquí voy a necesitar de su ayuda, por favor. Quiero que me platiquen primero 2 personas, al menos, que se imaginen con respecto a cómo es una persona que padece de esquizofrenia. ¿Qué es lo que imaginan? ¿Puedo participar, doctor? Y adelante. Bueno, con respecto a cómo me imagino un paciente con esquizofrenia, bueno, mencionaban algunos aspectos que el paciente no se iba a cuidar su apariencia. Como bien sabemos, va a haber alteraciones de la percepción. Entonces, mencionaba que el paciente pudiese estar hablando o estar platicando con alguien. Bueno, más que nada los familiares miran que está platicando con alguien, responde, pero en realidad pues no hay nadie más que él. Él nada más está hablando solito, así como se puede decir, solito. Y un poco en lo que sería, no sé, desarreglado y no cuidado, su aspecto no cuidado. Es lo que me imagino el paciente con la esquizofrenia. Ok, ok. Sí, José Ramón, adelante. Bueno, doctor, yo pues imagino muchas fases como podría presentar un paciente con esquizofrenia, porque pues debido a que pues hay alteraciones tanto en la percepción y todo eso, que por ejemplo ahí tiene delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados, pero en sí podría ser una persona que, como bien dijo mi compañero, puede estar
desarreglada, en este caso lo menciona mucho el libro, y algo también que me llamó mucho la atención es que va a haber algo característico de la esquizofrenia, es la alteración de la visión, es decir, que el paciente pues no va a estar mirando fijamente a la persona que en este caso está hablando, va a estar mirando para otro lado o algo que lo distraiga. También por las manifestaciones de los delirios y alucinaciones, pues obviamente el paciente a lo mejor refiere que anda viendo personas, cosas, objetos que pues los demás no van a percibir, ¿no? Y pues también podría decirse que en dado caso, dependiendo del desarrollo de la enfermedad, la persona puede estar, puede tener trastornos de la orientación como despersonalización, desrealización, pero también puede estar en sí, es decir, puede dar una conversación con una persona, pero obviamente con los sentidos alterados en el delirio o alucinaciones, o incluso algunos no hablan porque temen pues de que pues los traten de locos por estos aspectos de las alucinaciones y los delirios. Ok, ok. Antes de que una persona más, por favor, antes de que... yo, doctor? Sí, sí, Adriana, pero me gustaría que me contestaras algo distinto. Antes de que leyeras el tema de esquizofrenia, ¿tú qué idea tenías sobre esta enfermedad y qué idea tenías sobre las personas que padecían de esta enfermedad y qué es lo que ha cambiado? La idea que yo tenía antes de haberlo leído era de que eran personas muy violentas, Okay. Personas con las cuales es muy difícil entablar una comunicación de cierta forma, en el cual, bueno, esta persona, con esa nosotros no vamos a saber si en qué estado de ánimo está o cómo tratarla, ni tampoco de la forma en cual nos vaya a responder lo que nosotros hagamos respecto a él. Esa era la idea que tenía. Y ya en base a lo que leí, es algo similar, solo que la mayoría van a presentar paranoia, desorganización, descarrilamiento, van a tener descarrilamiento y todos los demás síntomas que ya comentaron mis compañeros. Ok, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuadro clínico de esquizofrenia, muchas veces podemos estar velados por esta concepción catastrófica de la enfermedad, que en algunos casos no está lejana de la realidad, con esta desconexión, o sea, la desconexión de la realidad asociada a los síntomas positivos, pero no todos tienen que ser así. O sea, no todos los pacientes con esquizofrenia van a presentar conductas desorganizadas, no todos los pacientes con esquizofrenia solo van a estar hablando aparentemente solos, pero haciendo esto que se llama soliloquios. O sea, puede presentarse, sí, en los peores de los casos y sin tratamiento, pero es importante que sepan que eso no es lo que nosotros vamos a estar esperando de todos los pacientes. O sea, con un tratamiento apropiado, el pronóstico no es tan malo como antes. A menor edad, peor va a ser el pronóstico, pero la expectativa es que lleven una vida normal, lo más normal probable. O sea, tengo pacientes de inicio relativamente temprano con esquizofrenia, terminan una carrera, tienen un trabajo, o sea, no necesariamente vamos a llegar. Lo ideal es que no lleguemos a esta disfunción y a veces hay personas que nos sorprenden, pues tengo un chico con esquizofrenia que la verdad tenía muy mal pronóstico por la edad de inicio y pues terminó la preparatoria con buen promedio. O sea, no se asocia a discapacidad intelectual, pero es discapacitante precisamente por las alteraciones de la percepción, alteraciones secundarias del sueño, de relación personal. O sea,
es necesario que nosotros veamos a la esquizofrenia sí como una enfermedad grave, sí como algo muy discapacitante, pero no que tiene que ser así para todos. O sea, el tratamiento es precisamente para no llegar a estas condiciones de calle en las que puedan estar o a esta neurotoxicidad relacionada con la enfermedad o estas postales que nos daban eh, relacionado a los métodos de tratamiento pues muy rudimentarios, con dosis inapropiadas, con personas que están con temblores, rígidos, con síntomas extrapiramidales, ¿no? Relacionados a un exceso de tratamiento. Y eso no debe ser así. Leamos siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces del cuadro clínico. Fíjense. A ver, vamos a ver qué dicen las diapositivas. Ok, no existen síntomas o signos patognomónicos, pero pues, debemos estar de acuerdo que sin síntomas positivos, sin síntomas psicóticos, no hay esquizofrenia. ¿Sale? O sea, no lo hay. Debemos de saber que es una enfermedad que va fluctuando y que es tendiente al empeoramiento sin tratamiento y que pues habrá muchas, así como no hay, no vemos enfermedades, vemos enfermos, pues esto se mantiene para esta situación clínica también, ¿no? Por lo tanto, habrá diferente nivel educativo, diferente capacidad intelectual, diferente pertenencia a grupos culturales, o sea, y eso puede ser tanto factor de riesgo como factor de protección. Igual, hay pacientes en donde todo su sistema delirante está asentado en ideas religiosas, de posesiones y este tipo de cosas, y es difícil explicarle a los familiares que deben de dejar de llevarlos a templos y este tipo de cosas porque únicamente alimentan el delirio y pues fomentan la pobre adherencia al tratamiento. Entonces, todas estas cosas que pueden suceder hay que tomarlas en cuenta. Leamos siguiente, por favor. Ok, fíjense. Hay características de la personalidad que son factores de riesgo como tal, que pueden confundirse con la estructura de la personalidad y es realmente la progresión de la enfermedad. Esta parte de la pasividad, de la introversión, de las pobres relaciones interpersonales, del disfrute o tendencia al aislamiento, que más adelante veremos, son síntomas negativos en sí, que aparecen a edades tempranas y que parecería parte de la personalidad en donde por eso les menciono aquí que la personalidad esquizoide es la de mayor riesgo. ¿Cuáles son las personalidades de riesgo o estructuras de personalidad de riesgo? Esquizoide, esquizotípica y paranoide. Son las de más riesgo para, para la esquizofrenia. Otra de las cosas que pueden presentar son alteraciones del sueño. O sea, habitualmente insomnio, a veces disminución de la necesidad del sueño, o sea, es variable. O algunas conductas extrañas relacionadas a la alimentación o a rituales que pueden confundirse a veces con este trastorno obsesivo compulsivo, pero no lo es. Y otros síntomas que son todavía más difíciles de asociar, pues cefaleas, mialgias, dorsalgias, problemas digestivos, o sea, es bastante más inespecífico que lo que acabamos de mencionar. Veamos siguiente, por favor. Se ha tratado de identificar estos síntomas premórbidos relacionados con el tratamiento, pero no se sabe. O sea, no hay un cambio de iniciar sin los síntomas o con o sin los síntomas positivos
la evolución de la enfermedad. Ojalá y hubiera algún cambio, pero desafortunadamente no lo hay. ¿Sale? Entonces, antes de que pasemos a la exploración del examen mental, me gustaría que me platicaran acerca de estos dos grupos de síntomas principales que se dan en la esquizofrenia, como son los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Quién me quiere platicar primero acerca de los síntomas, acerca de los síntomas negativos, por favor? Vamos a comenzar con los síntomas negativos. ¿Quién me quiere platicar acerca de los síntomas negativos? Bueno, yo encontré 6 síntomas, pero no sé si le falte o le sobre. Encontré que los síntomas negativos iba a ser aplaneamiento del afectivo, anedonia, déficit de atención, pérdida del funcionamiento social, alogia creo que es, y abuya, creo. No, Abulia. ajá, solo tengo esos 6, pero no sé si existen más. Ok. ¿Qué es lo que tú entiendes como síntomas negativos? Ahorita los vamos a... Ya. Bueno, en lo que vi, bueno, voy a hacer una como comparación, es que a diferencia de los síntomas positivos, mencionaba que los síntomas positivos iban a ser más representativos, o sea, que iba a ser fácil de conocer, a diferencia de los síntomas negativos. Ahora, con respecto a los síntomas negativos, perdón, pues yo le entiendo que va a estar como una etapa donde el paciente va a estar triste, pues sin ganas de hacer nada, o incluso, como mencionaba, que había pérdida de funcionamiento social. Pensé en un paciente que pues que no iba a socializar, no iba a platicar casi con nadie, y pues sí, algo así me lo imaginé, pero pues no sé. Ok, entonces, ¿qué piensas tú acerca de los síntomas negativos? ¿Cómo los describirías? Ya me mencionaste cuáles son de manera muy apropiada, pero ¿cómo entiendes tú a los síntomas negativos? ¿Qué dirías que son? ¿Cómo te diría que eso? Bueno. ¿Puedo participar? Sí, Valeria, ahorita lo retomas, Edwin, si quieres. Adelante, Valeria. Podrían ser como que implique la ausencia o la disminución de el funcionamiento del paciente como normalmente era y su conducta, por ejemplo, la anedonia, que tuviera falta de interés o de experimentar placer. ¿Podría ser esa los síntomas negativos? A ver, otra vez, los síntomas negativos para ti son entonces... Ausencia o que hay alguna disminución del funcionamiento de la persona normal o su conducta. Ok. Más que ausencia, creo que es muy apropiado esto que dices, disminución del funcionamiento de la conducta. Me parece bastante bien. ¿Alguien opina algo más? ¿De qué entendió como estos síntomas negativos? Ahora, bueno, doctor, también podría ser así como la pérdida de experimentar emociones, podría ser. Como, Pérdida. ajá, de experimentar emociones, o sea, no tiene una emoción, pues. Doctor, ¿puedo participar? Sí, nada más déjame aterrizar la idea de Edwin, Alejandra. La afectividad, ¿no? O sea, es esta parte del planeamiento emocional lo que tú mencionas.
sí es parte de estas manifestaciones. Sí, Alejandra. Yo lo vi más como un empobrecimiento de la personalidad, pero que se reflejaba más a lo que era el estado de ánimo del paciente. Ok, un empobrecimiento de la personalidad. Un empobrecimiento de la personalidad. Mm, podría ser, pero si nosotros hablamos, no hablaríamos tanto de la personalidad, sino un empobrecimiento del funcionamiento, un empobrecimiento relacionado con la motivación, relacionado con la transmisión del afecto, un empobrecimiento relacionado con los pensamientos en sí. Ya, retomando lo que dijo de muy buena forma eh, Edwin, alogia, abulia, o sea, pobreza del discurso, falta de motivación para hacer cosas, aplanamiento afectivo, sale anedonia. Todos estos nos marcan pues una disminución en el funcionamiento, pero no una disfunción, ¿sale? Sino un funcionamiento a la baja, ¿sale? ¿Por qué? Porque la disfunción también la tendría con los síntomas positivos, ¿no? O sea, es disfuncional tal cual, pero hablaríamos de este funcionamiento a la baja y ojo, no nada más relacionado con la personalidad, porque acuérdense que la personalidad hasta el momento del diagnóstico había sido muy cercana a los síntomas negativos. ¿Sale? Entonces, hablar de personalidad no es lo más apropiado, sino creo que es más práctico el funcionamiento. ¿Y qué entendieron ustedes acerca de los síntomas positivos? ¿Cómo los conceptualizan ustedes? Sí, José Carlos. Bueno, pues los síntomas positivos se caracterizan más porque, bueno, ya llegamos más o menos a la conclusión de que los síntomas negativos se caracterizan por la ausencia de ciertas, digamos, características de la personalidad y mentalidad del paciente, ¿no? Ausencia del rango emocional, disminución de la capacidad de vocabulario, cosas así. Entonces, los síntomas positivos se agregan sobre esta cuestión mental del paciente. Por ejemplo, no podríamos describir como un síntoma ausencia de alucinaciones, pero al incluirse, al añadirse de manera positiva, la presencia de alucinaciones, de delirios, y de desorganizaciones dentro del vocabulario y el comportamiento. Esos son algunos de las descripciones de los síntomas positivos. Ok, entonces, en concreto, para ti los síntomas positivos son... Son síntomas que se caracterizan por su presencia. Y es que, por ejemplo, al momento de describirlos es un poco más fácil de comprender en el sentido de que yo no puedo decir que la ausencia de alucinaciones, la ausencia de delirios es un síntoma por sí solo, pero su presencia sí lo es. Se suman al contexto emocional y mental del paciente. Entonces, al sumarse, al integrarse, yo tengo entendido que por eso es que se le llaman positivos y negativos a esta clasificación de los síntomas. Ok, ok. ¿Quién más? Gracias, José Carlos. ¿Quién más nos da su punto de vista acerca de cómo entiende, de cómo conceptualiza a estos síntomas positivos? No por qué se llaman positivos, sino, eso creo que ya lo dejó bastante claro José Carlos, sino cómo entiende, cómo conceptualiza a los síntomas positivos. Doctor, ¿podría conceptualizarse como los síntomas que distorsionan la realidad del paciente? Ok. Síntomas que distorsionan la realidad del paciente. Parece muy apropiado, haciendo el énfasis en los síntomas psicóticos. ¿Qué más?
dejaríamos de fuera algunas manifestaciones. O sea, esto que tú dices es muy apropiado, pero dejaríamos afuera algunas de las manifestaciones de los síntomas positivos. ¿Con qué podremos complementarlo? ¿Qué hace falta por ahí? A ver. Sí, Néstor. Yo estaba pensando que sería, por ejemplo, tomando como ejemplo los negativos causan como un empobrecimiento en algunas cuestiones del paciente, serían lo contrario, ya que causan como una exacerbación de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que aumentan incluso ¿cómo se llamaba? Algunas actitudes motoras mencionaba como que se exacerbaban, si no mal recuerdo. Entonces, yo lo tomaría como lo contrario a los síntomas negativos. No sé si es correcta mi idea o no. Fíjate que hay un peligro, encuentro un peligro en ese punto, porque podríamos confundirlo con manía, ¿no? O sea, es como decir, esta hiperactividad, no se me hace tan apropiado. ¿Alguien más? ¿Cómo entienden a los síntomas negativos? ¿Cómo entienden a los síntomas positivos? O sea, ya hablamos acerca de la desconexión de la realidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le añadirían? Los síntomas positivos son síntomas relacionados con la desconexión de la realidad y comportamiento desorganizado. ¿Sale? La desorganización. No solo la exacerbación, porque decir exacerbación o aumento nos podría llevar a aprietos relacionados con la manía, que ya hemos platicado cómo lo dopaminérgico tiene que ver también con la manía y podríamos entenderlo más cercano al trastorno bipolar que a cualquier otra enfermedad, pero la desorganización. Cuando hablamos de desorganización, hablamos de desorganización del discurso y de conducta desorganizada. Hablamos de estos movimientos extraños que pueden caer inclusive en la catatonia, pero hablamos también de cómo puede haber este descarrilamiento, alteraciones del discurso, alteraciones del pensamiento. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos estos síntomas como los principales, como los cardinales, como los que debemos estar observando y buscando en pacientes en los que sospechamos de esquizofrenia. Y vamos a sospechar de esquizofrenia, ¿por qué? Porque presentan desconexión con la realidad o una conducta desorganizada. ¿Qué es lo que más nos cuesta asociar?
la conducta desorganizada, ¿vale? Porque a veces la perdemos de vista y comenzamos a pensar en otras cosas. ¿Sale? Entonces, quiero que por favor todos chequen bien este desarrollo del examen mental. Vamos a tomarlo con detenimiento y a ver el diagnóstico. ¿Sale? Creo que primero vamos a ver el diagnóstico y luego la exploración del examen mental. Ahí se van a dar cuenta por qué. Dudas, preguntas de lo que vimos el día de hoy. Doctor, yo tengo una duda. Bueno, pero es algo, ya ve que aquí hay alteraciones de la percepción de alucinaciones. Por ahí había leído que también, bueno, pudiese haber pseudoalucinaciones, pero una persona con esquizofrenia lo pudiese tener, o sea, pudiera tener pseudoalucinaciones, o no sé si el concepto pseudoalucinaciones es algo correcto, o no sé. Pseudoalucinaciones. Sí, fíjate, psicopatológicamente se han descrito, pero a mi punto de vista no es algo apropiado. O sea, y no tiene que ver directamente con no tiene que ver con la esquizofrenia. O sea, buscamos desconexión con la realidad. ¿Sale? Cuando hablamos de lo que sea que yo describir con las alucinaciones, es esta falta de convencimiento del individuo de que escuchando realmente lo está escuchando. O tal vez fue un recuerdo, o no sabe si fue una ilusión, o sea, no cumplen por completo los criterios de una alucinación, pues, pero es algo que queda entre líneas, no, no aportan mucho como tal. Para la esquizofrenia tal cual deben de ser alucinaciones, deben de ser alteraciones de la percepción, una percepción sin objeto. Yo estoy seguro que lo que escuché, lo que escuché estuvo ahí. ¿Sale? Y Ah, bueno, ojo, doctor, gracias. hay personas que saben que la alucinación es alucinación y no por eso deja de ser una alucinación. ¿Sale? O sea, en personas principalmente con lesiones cerebrales, que las alucinaciones sean secundarias a otra afección médica, saben que están alucinando, o estas personas que consumen algún tipo de psicotrópico y la intoxicación no es tan amplia, pues saben que lo que están viendo no es parte de la realidad y no por eso va a dejar de ser una alucinación. Por eso esta parte en la psicopatología de considerar la pseudoalucinación solo por el hecho de que el individuo no esté seguro de la realidad, de lo que está viviendo, o que esté seguro que no es cierto, sea un factor para no considerarlo una alucinación. Se vuelve algo complejo y más confuso de lo que de por sí ya es el tema. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doctor. No, Yo doctor. tengo una pregunta. Si en Ujú. dado caso el paciente, por ejemplo, estaba leyendo que en algunos casos se puede diagnosticar a los jóvenes entre 13 y 14 años, pero si en dado caso el paciente no es tratado, empezó a presentar síntomas en ese rango de edad y es tratado 20 años, 15 años después, ¿puede volver a tener un buen estilo de vida o después del tratamiento o ya no es posible? Es muy pobre el pronóstico que podríamos dar a un paciente así. O sea, si imagínate, inició durante
los últimos años de la consolidación de su personalidad, de su carácter y por tanto los últimos años de su maduración cerebral, si a eso le ponemos todos los efectos neurotóxicos de la enfermedad, si a eso le ponemos la deprivación sociocultural que va a tener, híjole, el pronóstico sería muy malo. Me hablarías de una persona de 33, 35 años, que estuvo 20 años sin tratamiento. Es muy poco lo que esperaríamos realmente. El control de pocos síntomas. Y es una edad muy temprana para iniciar. O sea, cuando mejor pronóstico, edades más tardías. Por lo tanto, las mujeres tienen mejor pronóstico. Peor pronóstico, edades más tempranas. Sí, no esperaríamos mucho del tratamiento, desafortunadamente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, muy bien. Entonces, revisen bien lo que son los criterios diagnósticos y hagan de manera muy concienzuda esta parte de la exploración del examen mental. Vale, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes. doctor.